Los partidos políticos en México han sido juez y parte en los procesos electorales. Lo fueron con mayor fuerza antes del IFE y también lo han sido después, durante el IFE, y la pregunta es si lo seguirán siendo después del IFE. ¿Qué garantías hay con esta reforma política y la creación del Instituto Nacional de Elecciones de que los partidos cada vez tendrán menos peso en las decisiones que tienen que ver con las elecciones en los estados y también a nivel federal? En esta reforma política y en la creación del Instituto Nacional Electoral, ¿realmente se tomaron medidas para acotar la presencia en la vida pública de los partidos políticos? De esto vamos a hablar aquí en Ruta 44. Si algo se le ha criticado a esta reforma política con matices electorales, es que ha sido la condicionante para que la oposición, en específico el PAN, apoye una reforma energética. De ahí que para algunos salió pensada solo para complacer a unos sin la altura de miras de vida. Al menos en el ámbito local, se ha dicho que los órganos electorales han sido botín de reparto e intereses de los partidos políticos. En esta vereda de la Ruta 44 hablaremos con el revolucionario institucional, artífice de esta reforma político-electoral. Instituto Nacional de Elecciones, cambio de andamiaje electoral en México, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Octavio Raciel Ramírez, representante del PRD ante el Instituto Electoral. Octavio, muchas gracias por la invitación. A ver, Octavio, hace un momento lanzábamos ahí la piedra bastante fuerte, por cierto, de la presencia activa de los partidos políticos en la vida pública de México, política. Decíamos que estuvieron antes del IFE, durante el IFE, y la pregunta es si lo harán después del IFE. Y creo que dieron en el punto, también en la cortinilla, en lo que se discute al margen de lo que ya los especialistas han dicho en esta mesa. Efectivamente es una reforma que le llaman innecesaria, el hacer este INE. No está justificado desde la parte en que primero hubiéramos establecido cuál era la problemática y luego decir cómo la íbamos a resolver. Y que eso derivara en la creación del Instituto Nacional Electoral, es decir, no está claro cuáles son las partes que se resuelven con la creación del INE. Y ciertamente se interpreta que el Partido Acción Nacional, para sostener su participación en el Pacto por México y para sentarse a platicar una reforma energética que va a vender el petróleo del país, está poniendo sobre la mesa el impulso al Instituto Nacional Electoral. ¿En qué parte se beneficia el PAN? Bueno, también se dice que en estas instituciones pues hay participación de los partidos para hacer las propuestas, y no directamente lo que pudiéramos llamar cuotas, pues sí hay partidos que impulsan a tales o cuales figuras. ¿Cuál sería la apuesta del PAN en este sentido? Se decía hace un momento, nada más para aterrizar, cómo se modifica la elección de los representantes, por ejemplo, que hoy son los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues los elige el Congreso del Estado de Jalisco. La mayoría de los congresos en el país son del PRI. ¿No podría el PAN tener la misma influencia si quisiera en determinado momento tener consejeros o influencia sobre los representantes? ¿Qué tal si se modifica la ley, cómo va a quedar, y ahora los nombra el Instituto Nacional Electoral? Entonces, como se dice, desde arriba se pueden hacer propuestas para que en los estados, sin pasar por los congresos locales, se nombren a los que podrían ser ya sea presidente de los institutos electorales estatales o como se les vaya a llamar estas figuras. De esa manera el PAN recupera. ¿Cuál es su otra apuesta? Que en este aumento, como lo decía, y desde una parte técnica que obviamente no se pide que se comprometa de más, pero si no hay una explicación del por qué se aumentan los escaños, pues yo sí diría que interpreto que es porque hay alguien que está haciendo una apuesta a tener más espacios dentro, ¿no? Entonces hay una sospecha infundada de que hay una participación del PAN en un cochupo con el PRI para beneficiarse de esto. Es decir, no lo podemos ver solo desde la parte técnica. Es decir, desde tu punto de vista era innecesaria esta reforma, por lo menos en lo que hace al Instituto Nacional de Elecciones. Y en los términos en que se está planteando, porque al final no se reforma quién opera las elecciones, ni siquiera es esa la discusión, porque si subsisten los institutos electorales estatales, llamándose como se llamen, pero ellos van a seguir poniendo y quitando las urnas y llamando a la gente para hacer las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Quién maneja el dinero y quién nombra a los que organizan las elecciones? Entonces, ahí es donde está la clave. Es un regreso al centralismo, ya lo comentábamos. Yo lo había llamado en otro espacio el mando único electoral. Mando único electoral.
¿Y en este quién lo concentraría entonces, Octavio? Bueno, incluso no dejan en manos ni siquiera del Congreso de la Unión el nombrarlo. Se supone que se forma un consejo donde hasta participa Derechos Humanos, el IFAI, y todo el mundo opina para nombrar al consejo, pero si se pasan todos los plazos dice que es la Suprema Corte de Justicia quien nombra el consejo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia al final fue nombrada por la Cámara Alta, que llamamos a la Cámara de Senadores y de Diputados, que se supone que es la máxima representación del país y está ahí donde originalmente se deberían procesar estos temas, ¿no? Entonces, volvemos a que no hay claridad, hay mucha incertidumbre en los estatales y hay mucha incertidumbre incluso en el propio IFE de quién va a operar la integración de este INE. Al final de cuentas, ¿no terminamos en el mismo punto, Octavio? Es decir, otra vez con los partidos políticos, como los grandes negociantes en torno a esto. La maestra que me antecedió en esta mesa decía bien la recapitulación, ¿no? Antes la manejaba la Secretaría de Gobierno de las elecciones, había una credencial que no tenía fotografía, luego se hace la credencial de fotografía por una presión de lo que el PRD consideró un fraude electoral con Cuauhtémoc Cárdenas, se crea el Instituto Federal Electoral, es una conquista ciudadana efectivamente como se ha dicho, y luego yo creo que pasó un mal momento el IFE, no como institución, sino por cómo se manejó las elecciones en ese momento. Te voy a interrumpir, Octavio, porque tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar después de la misma. Hemos escuchado 3 visiones distintas respecto a un tema. Luego de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.